Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de escuela dominical de este día y vamos a retomar las hojitas que ya llevamos, creo que es el cuarto domingo, ¿verdad? Con estas hojitas. Y como lo hemos mencionado con anterioridad, lo importante no es llevar así rápido, rápido, sino que los conceptos se queden bien firmes en nuestro estudio, en nuestro conocimiento y sobre todo, pues este tipo de conceptos pues, los podemos llevar a la práctica en nuestra buena interpretación de la Biblia, en nuestro buen conocimiento de la Biblia y pues sobre todo que tengamos bien firme todo esto que estamos viendo para que nosotros tengamos la capacidad de inclusive poderlo enseñar a otros, que es el propósito, ¿no? ¿Sí? Que podamos tener todas las herramientas necesarias para poder compartir el Evangelio, poder compartir todas las riquezas, todas las promesas de amor que tiene Dios para nosotros. Bueno, ¿recuerdan algo de lo que vimos la semana pasada? ¿No? Claro que sí, nos recuerdan. ¿Qué tema estamos viendo general? ¿El tema de qué? La Biblia. La Biblia. Muy bien. ¿Qué recordamos? Acerca de la forma en la que los profetas tenían que presentar ese mensaje, de dónde podían proveer los profetas, el tipo de prueba o de seguridad que tenía que tener el pueblo, o el criterio con el cual tenían que tomar a los profetas. Podemos ver cómo existe una congruencia entre lo que son las profecías. Ajá. Como no hay una contradicción y hay así como que una falta de concordancia entre sus profecías. ¿Sí? ¿Falta concordancia? No, que no hay una falta. Ah. Sí, o sea, de que a pesar de que hay profetas que separan 100 años de diferencia, el mismo mensaje es el mismo. Y no hay así como que una carga política personal de los profetas para dar su mensaje. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a regresar hasta el primer punto de esta hojita porque ya veo que nada nos acordamos de mucho. No, no es cierto. Bueno, pues sí, el tema central que estamos viendo, hemos estado viendo que es el tema de la Biblia. Algo importante que hemos visto en cuanto a este tema y solamente para recordarles la memoria, eh, es importante la Biblia. ¿Por qué? Porque venimos del estudio de que nosotros podemos creer en la existencia de Dios de una forma racional. Eso yo creo que ya quedó muy claro, ¿no? Ahora, ese Dios que nosotros estamos completamente convencidos que existe porque hay suficientes pruebas de la existencia de Dios, como ya lo hemos visto con anterioridad, este Dios se quiso revelar o manifestar a su creación, ¿sí? Parte de esa creación somos nosotros, ¿sí? Dios utilizó un invento humano, por decirlo de una forma, refiriéndonos a lo que es la lectura y la escritura. ¿Para qué? Para que a través de ese invento creado por el hombre pudiese Dios plasmar, ¿sí? Parte de su forma de pensar, de su forma de cómo Él nos aconseja nuestra forma de vivir, cómo deberíamos de funcionar como familia, como personas civiles, todas las áreas de la vida del ser humano. Ahora, algo que tenemos que recordar que en la Biblia, ahora, la Biblia son pues una biblioteca completa de 66 libros. En estos 66 libros, lo que se plasma no es todo lo que tenga que referente a Dios, sino es lo que Él quiso revelar, ¿sí? De Él hacia nosotros, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros queramos saber de Dios, ¿lo vamos a encontrar en la Biblia? No, solamente lo que Él ha querido revelarnos, ¿sí? Y lo que nosotros podemos ver en la Biblia en cuanto a Dios es lo que nosotros, como ahora, personas pecadoras, personas alejadas de Dios, por decirlo de una forma,
es el cómo volvernos a reencontrar con Dios, cómo Dios trata con el ser humano. Inclusive vemos casi todo el Antiguo Testamento, mucho también del Nuevo Testamento, cómo Dios ha elegido a una persona llamada Abraham para de ahí hacer una gran nación. A través de esta gran nación, Dios ha expresado, Dios nos ha mostrado cómo el pueblo de Israel y él han tenido, cómo han llevado su relación, buena, mala, nosotros ya lo hemos visto en las predicaciones de qué forma ha sido, pero es de la forma en cómo se ha expresado. Dios le ha encargado a este pueblo Israel, les ha encargado lo que son el guardar las escrituras, ¿sí? Desde la antigüedad, y cómo el pueblo judío también ha tratado de conservar prácticamente con una gran fidelidad lo que es el texto bíblico, y gracias a Dios es el mismo texto que nosotros disfrutamos hoy en la actualidad. ¿Sí vamos bien? Ahora, ¿qué más hemos visto? Hemos visto que la Biblia tiene algo importante en cuanto al carácter de los escritores, porque también hemos visto que hay profetas escritores y profetas no escritores, ¿sí? Normalmente la gente piensa que la Biblia es un libro religioso, y hemos visto que la Biblia no tiene nada de ser libro religioso. Está muy alejado de ser un libro religioso. Entonces, ¿qué es la Biblia? Porque hay muchos libros que tienen los nombres de, por ejemplo, los profetas, los evangelios, ¿sí? Tiene epístolas, o sea, tiene muchas cosas. ¿Qué es lo que nos está mostrando la Biblia? Que es el cúmulo de testimonios de personas que han tenido un encuentro con Dios. Aún a pesar de que hay gente o profetas, como en el caso de Elías, Eliseo, Gad, algunos Ido, algunos otros profetas que fueron utilizados por Dios, que no escribieron, pero sin en cambio sus vidas están plasmadas en la Biblia, ¿sí? Y ellos, como profetas, su mensaje fue confirmado por cosas maravillosas y por el mismo Dios. ¿Sí me expliqué? Una de las características de estos autores, vimos que ellos podían aludir, podían abogar y podían poner como testigos a muchas otras personas. ¿Sí me explico? O sea, los escritos de ellos, por ejemplo, en el caso de los profetas escritores, ¿por qué están en la Biblia estos libros de estos profetas escritores? Porque muchas de las cosas que ellos predijeron, de las cuales Dios les anunció con anterioridad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que sí se cumplió. Ahora, había una regla para el pueblo de Israel. Ahí en Deuteronomio, cuando Dios les habla, y yo te enviaré a un profeta de tu nación, bla, 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 dice, y te hablará a ti. ¿Qué es lo que pregunta el pueblo de Israel? Pero ¿cómo sabremos que realmente ese profeta está hablando en tu nombre? ¿Y qué es la respuesta de Dios? Pues bueno, pues si se cumple, es porque este profeta ha hablado de parte mía. Y si no se cumple, pues el tal profeta ha hablado de su propio corazón y prácticamente está diciendo, y mátalo, elimínalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está introduciendo una nueva forma, en lugar de acercar a Dios, los está alejando. ¿Sí me expliqué? Entonces, toda esta regla que acabo de mencionar se traduce o se va a lo largo del tiempo del pueblo de Israel en su relación con los profetas, en su relación inclusive con los mismos líderes de Israel, que tenían que tener eso, que Dios respaldara su palabra, que Dios respaldaba sus actos. Vimos un ejemplo, bueno, vimos varios ejemplos, pero quiero mencionar uno, como en el caso de Josué. ¿Qué era lo que le decía el pueblo a Josué? Primeramente, el pueblo había visto cómo Dios había respaldado a Moisés su palabra, con grandes milagros y maravillas, abrió el mar, todas las plagas que Dios trajo a Egipto. O sea, el pueblo de Israel estaba completamente convencido de la existencia de Dios. Tanto que cuando Dios se expresaba
o se manifestaba en el monte de Dios, como es conocido, que es lo que el pueblo tristemente, digo tristemente, dijo, ya no queremos escuchar más la voz de Dios, ni siquiera nos queremos acercar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era tan sorprendente para el pueblo de Israel y eran tan pecadores que ellos mismos reconocían que su misma condición moral y espiritual delante de Dios los iba a acabar. ¿Sí? No se sentían dignos de estar ante la presencia de Dios ni de escuchar. Entonces, Dios siempre estuvo tratándose de revelar, de expresar. Y lo hizo de una forma audible, lo hizo a través de milagros espectaculares en el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel estaba completamente convencido de qué, de que Dios existía. ¿Sí? Siempre había mencionado que si nosotros, perdón, o algún ateo fuera al pasado y le dijera al pueblo de Israel, Israel, no creas en Dios, Dios no existe, toda una nación se reiría de aquel tipo que le está diciendo, Dios no existe. ¿Por qué? Porque ellos día con día veían la manifestación de Dios en sus vidas, en toda una nación. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, de esa misma forma en la cual Dios actuó con Moisés, Moisés muere, llegamos con Josué, y Josué, ¿qué es lo que le dice el pueblo? Nosotros vamos a estar contigo y te vamos a obedecer si, ponen la condicional, si Dios está de la misma forma contigo como lo hizo con Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaban convencidos de que Dios estaba guiando y estaba utilizando a Moisés para dirigir al pueblo. ¿Sí me explico? Entonces, ahora este nuevo pueblo, esta nueva generación, nuevamente le dice a Josué, nosotros te queremos seguir, pero tú tienes que demostrar, o Dios tiene que demostrar a través de ti, que realmente respalda tu liderazgo. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que los líderes, los profetas, todos tenían eso mismo que había Dios dicho. Aquella persona que habla de parte mía va a tener, yo lo voy a tener que respaldar. Si no, pues no. Si vamos bien, ¿sí? Eso lo vimos en el caso de Josué y de varios. Otra cosa, en el caso del carácter de estos autores o de estas personas que hablaban en lugar de Dios, era que ellos estaban completamente convencidos de que Dios los utilizaba y que Dios les hablaba al pueblo a través de ellos, que ellos estaban completamente convencidos, inclusive hasta de dar su vida por el mensaje que predicaban. Aún a pesar, yendo directamente enfrente de los reyes, a pesar de que el rey nada más porque amaneció de malas o porque amaneció de bueno, o lo que sea, era capaz inclusive hasta de quitarles la vida por el simple hecho de ponerse ante su presencia nada más porque sí. ¿Sí? Sin que el rey les haya autorizado estar ante su presencia. Bueno, pues estos profetas, estos hombres de Dios, se presentaron ante reyes, aún a pesar de poder sufrir cierto daño, y llevaron el mensaje que Dios les había mandado. Sí, veíamos también el mismo caso de Moisés, después de haber matado a un egipcio, 40 años después regresa a Egipto con cierto temor de que ese acontecimiento que hizo en aquel entonces pudiese otra vez resurgir y pudiese tener una repercusión o un castigo. Sin en cambio, él fue obediente a Dios y él regresó y llevó el mensaje que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? De esa gran nación que creció en Egipto, ahora él se iba a convertir en el líder para sacar al pueblo de Egipto. ¿Su vida corría peligro? Sí. ¿Sí? Y así en el caso de Moisés, caso de Josué, en el caso de Samuel,
ya lo vimos, varios casos que vimos, por eso era importante ver muchos textos para que nosotros pudiéramos ver y decir, sí es cierto, mira, está con este, está con este, está con este. Y al ver nosotros varios textos, porque es bien fácil decir, no, pues léanlo en su casa y vean. ¿Por qué? Porque seguramente no los van a leer en su casa, no les van a dar el enfoque el cual nosotros estamos viendo aquí en la clase. Entonces, por eso era importante ver texto por texto para que nosotros pudiésemos estar completamente convencidos de que las personas que hablaron a través de Dios estaban dispuestas a dar su propia vida por el mensaje que predicaban. Entonces, hacemos esa gran diferencia de aquellos que se han levantado de una forma loca, de una forma imprudente, y que han dicho, es que Dios me dijo y todo, y a la mera hora ni Dios respalda su palabra, ni Dios habló a través de ellos, y simplemente su mensaje queda y ya. Hasta ahí se muere. ¿Sí me expliqué? Bueno, pues vamos a ver más adelante nuestras hojitas, y vamos a ver, bueno, ahí dice punto 2, lo importante o la característica de la Biblia, y es que la Biblia tiene una continuidad. ¿A qué vamos? Ya estamos ahí en nuestras hojitas, vamos a darle lectura al último párrafo de esta hojita. ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice, me voy a ir deteniendo en algunos puntos que voy a querer resaltar. Uno de los más sorprendentes y extraordinarios hechos respecto a las escrituras es que aunque fueron escritas por alrededor de ¿cuántos? 40 autores. Y esto es importante enfatizar porque hay por ahí mucha gente que dice, bueno, y se pregunta, bueno, a ver, ¿por qué dicen que la Biblia y esto? A ver, ¿quién escribió la Biblia? ¿Sí? Hay algunos que de repente nada más así osadamente dicen, no, pues alguien así se levantó un día y empezó a escribir la Biblia y todo, ¿no? Hay algunos que inclusive dicen, no, la iglesia, el catolicismo creó la Biblia. No, tampoco. El catolicismo surgió hasta el siglo IV y el Antiguo Testamento ya tenía miles de años atrás. ¿Sí? Si no, no existiría un pueblo Israel. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, eso ni la Iglesia Católica inventó la Biblia, como dicen algunos. Hay algunos otros que también mencionan que la Biblia fue escrita por otro tipo de gente, inclusive fuera de Israel, fueron escritos fueron narraciones de otras culturas que las juntaron, hicieron un tutti frutti y les dijeron, mira, pueblo de Israel, esta es tu ley, estos son tus mandamientos, esta es tu libro religioso, ¿sí? No, tampoco fue de esa forma, ¿sí? Sino que fue alrededor de 40 autores, y más adelante vamos a seguir viendo qué características tiene la Biblia. Bueno, dice, y aunque fueron escritas por alrededor de 40 autores que vivieron a lo largo de un periodo de más de ¿qué? 1600 años. A lo largo de 1600 años se escribió todo lo que nosotros tenemos como la Biblia. ¿Sí? La Biblia es, no obstante, un libro y no una simple colección de libros. ¿Por qué? Nosotros ya hemos visto aquí que la Biblia está conformada por 66 libros. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39 en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? 27. ¿Sí? En total, 66. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dice aquí este texto que tenemos que entender que no son los 66, sino es uno? El detalle es eso, que ha tenido un solo autor, ¿sí? ¿Sí? Ha tenido esa continuidad, como mencionábamos en la mañana, en la cual hay un solo pensamiento. Bueno, vamos adelante, vamos a ir desmenuzando más este punto. Y lo que ha hecho que este autor, ¿sí? A lo largo de estos 1600 años, a lo largo de estos 40 autores, conforma toda su idea. A través de estos 66 libros, lo conforma en un
solo libro. Y de hecho nosotros pues tenemos nuestra Biblia en un solo libro, ¿sí? Cuando nosotros vamos a una librería y preguntamos, quiero una Biblia, pues no seleccionamos los libros que nosotros queremos comprar, sino ya nos dicen, tenga, ahí está el paquete de los 66 libros que conforman este único libro llamado la Biblia. ¿Sí? Que realmente la palabra biblios pues significa biblioteca de estos 66 libros. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, sus autores proceden de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Hay reyes, campesinos, filósofos, hombres de Estado, pescadores, médicos, eruditos, poetas, cobradores de impuestos, rabinos, pastores, agricultores, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en estos 66 libros o en este libro, ahora ya conformado, vemos infinidad de caracteres de autores, ¿sí? Ya como lo hemos leído, reyes, desde gente muy humilde, con oficios completamente diferentes, ¿no? Entonces, imagínense lo interesante y lo extraordinario de aquí, que a pesar de que ellos tenían diferentes niveles sociales, diferentes oficios, todos concordaban en el mismo mensaje. Eso es lo extraordinario. ¿Sí me expliqué? Bueno, vamos a seguir más adelante. Dice, vivieron en diferentes lugares, refiriéndonos a 3 continentes, en Asia, en África y Europa, y diferentes culturas, en diferentes experiencias existenciales, y con frecuencia fueron completamente distintos en carácter, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, un Moisés. ¿Cómo era Moisés? Como que retraído, y cuando Dios le eligió, dice, no, pues Dios, pues es que yo no soy bueno para hablar, mira, pues no, mejor, pues elige a otro, ¿no? Y Dios, no, tú, Moisés. Bueno, ok, vamos a agarrar, tú le vas a hablar a tu hermano Aarón, y Aarón va a hablar al pueblo, etcétera. O sea, pero era retraído. A diferencia de, por ejemplo, un Elías, no, ese sí era arrebatado, y vamos, y vamos, y hablamos, y así, ¿sí? Diferente carácter. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, podemos ver esa gran diferencia en la forma de ser de estos autores, de estos profetas, de estos hombres utilizados por Dios. Bueno, dice, escribieron en 3 idiomas distintos. La Biblia se escribió en hebreo, partes mínimas en arameo, y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Con una gran variedad de estilos literarios, en la Biblia podemos ver historia, podemos ver leyes civiles, leyes penales, éticas, refiriéndonos a Dios, rituales. Esto de en cuanto a rituales, ya lo hemos mencionado aquí en Aposento Alto. Dios estableció una religión. O sea, cuando hablamos y que la gente pregunta, ¿pero cuál es la verdadera religión? Bueno, tenemos que entender que la verdadera religión que Dios literalmente estableció es la religión judía. ¿Por qué? Porque Dios mismo conformó un grupo en cual se le llamó los levitas. Bueno, no se les llamó, era la familia de los levitas, que vienen de su ancestro Leví, que era uno de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, ¿sí? A esta familia Dios la eligió para ser sus sacerdotes, ¿sí? Sus sacerdotes, ¿qué? Rituales, litúrgicos, y Dios estableció ciertas fiestas, ciertos rituales, cierta liturgia, ¿sí? En la cual el pueblo de Israel pues iba a hacer sus sacrificios, iba a presentar sus ofrendas, iban a presentar sus rendimientos en cuanto a rendir culto, en cuanto a todo lo que nosotros podemos ver en el libro de Levítico. Entonces, por eso podemos entender que la verdadera religión es la religión establecida por Dios dentro del pueblo judío. Esa es la verdadera
religión. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es más, ni nosotros como evangélicos, como cristianos, podemos decir, la verdadera religión es la de nosotros. No, porque nosotros entendemos que cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, no hemos creído en una religión, sino en el único medio de salvación que Dios ha provisto. ¿Y a través de quién? Del pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿a qué está refiriendo? Que a través de la descendencia de Abraham iba a venir el Mesías, iba a venir el Salvador, iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa persona es la que iba a ofrecer su vida, iba a ofrecer el sacrificio que iba a quitar el pecado, primeramente de su pueblo, Israel, como ya lo hemos leído en Mateo, y posteriormente de todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo el que no es judío, ¿sí? Y ahí es donde entramos nosotros como pueblo gentil, que nosotros aceptamos no la religión judaica, no una religión, sino aceptamos lo que es la, la dádiva o el regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Pero si vamos bien que no somos una religión, ¿sí? Nosotros como cristianos no somos una religión. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Como... ¿Perdón? Somos salvos a través de Jesucristo, no de la religión judía. No a través de una religión, ni menos de la judía, ¿sí? Y si ni a través de la religión judía somos salvos, pues mucho menos de ninguna otra. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Bueno. ¿Dónde nos quedamos? Dice éticas, rituales, sanitarios, poesía religiosa. Estética, rituales, hay leyes sanitarias, hay poesía religiosa, tratados didácticos, poesía lírica, parábolas y alegoría, biografías, correspondencia personal, memorias y diarios personales, profecía y escritos apocalípticos. Prácticamente la Biblia tiene todo este tipo de, de variantes en cuanto a ¿cómo se dice? A estilos literarios, como dice aquí en la hojita, ¿no? No nada más es. Por eso es de que podemos eliminar a la Biblia, de que la Biblia es un libro religioso. ¿Sí me explico? ¿Sí? La Biblia no es un libro religioso porque habla de todos estos estilos literarios. Después dice, y tratando en sus escritos los asuntos más controvertidos, como por ejemplo, acerca de temas de infidelidad, acerca de temas en cuanto a relación de Dios con el hombre con Dios, acerca de temas de si es bueno adorar a otros dioses y olvidarse de Dios, temas controvertidos como qué pasa después de la muerte, qué va a pasar si yo muero, a dónde voy, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos temas que tengan que ver con el tema entre Dios y los hombres, lo tenemos aquí en la Biblia. Y otra cosa que destaca de la Biblia como libro histórico es su sinceridad ante, por ejemplo, el fracaso o las malas acciones del pueblo de Israel. Muchas veces cuando los historiadores de un pueblo, por ejemplo los egipcios eran mañosos porque modificaban la historia para que ellos quedaran como los buenos. ¿Sí me explico? Y borraban incluso hasta circunstancias o momentos específicos de su historia. Mientras que el pueblo israelita o la Biblia, que es los libros históricos, pues vemos, cuando los historiadores ven, se dan cuenta que es más fácil creer las cosas malas que las cosas buenas, porque las cosas buenas tienen cierta mentira para traer incluso hasta gloria a quienes los escribieron. Así es, y tú acabas de mencionar algo muy, muy importante, ¿no? Porque muchos dicen, a ver, ¿y por qué no vamos a Egipto
y toda la arqueología de Egipto, ¿por qué no está hablando acerca eh, de cuando salieron los israelíes? Pues claro, porque como lo acabas de mencionar, todos los reyes o los faraones siempre iban a hablar de sus batallas donde ellos salían triunfando, ¿no? Y cuando ellos perdían, no las iban a mencionar, ¿sí? Aunque había una doble historia, ¿no? Por ahí, ¿no? Pues sí había historiadores por abajo, así que el underground, que es por abajo ahí escondidos, que realmente, pues capturaban toda esa historia real, sin ficciones, que muchas veces en la historia que se hacía oficial, aprobada por los reyes o por los faraones, pues eh, no era realmente la realidad, ¿no? Y no solamente vemos en el caso egipcio, de los egipcios, o en el caso de los griegos, en el caso de los romanos, también aquí en México, o los españoles cuando vinieron acá, las cartas que hacía Cortés, que enviaba como reporte, pues están llenas muchas de falacias, ¿no? Muchas exageraciones, ¿no? Como puede ser que un grupo mínimo de españoles puedan, entre comillas, haber sometido a cientos de miles de, de, de antiguos americanos aquí, ¿sí? Entonces, es creíble, como lo acabas de mencionar, que es creíble, que es más creíble creerle a las cosas negativas que a las cosas positivas que plasman en la historia. Es muy difícil que alguien describa sus derrotas. Así es, sí. Es más, qué interesante ahorita de esto que estamos hablando, ya que hemos leído, por ejemplo, la época de los jueces, la época de los reyes, ¿sí? Muchos de los profetas, en su mayoría, ¿qué es lo que mencionan? ¿Triunfos o derrotas del pueblo de Israel? Derrotas. O sea, si el pueblo de Israel, es más, si fuera por el pueblo de Israel, nada más tendrían, yo creo que de Génesis a Deuteronomio y se acabó. ¿Sí? Y eso algunas partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque revela del pueblo de Israel que su infidelidad a Dios, ¿qué es lo que menciona en la Biblia acerca de cómo Dios, cómo el pueblo de Israel ha tratado mal a Dios y ha menospreciado el amor que Dios les ha expresado? Y prácticamente todo el Antiguo Testamento podemos ver la gran derrota espiritual del pueblo de Israel, su relación quebrada con Dios, ¿sí? Como veíamos en algunas predicaciones anteriores, que llegamos al último profeta del Antiguo Testamento con Malaquías, y Malaquías no termina con un y vivieron felices para siempre, tristemente. Entonces, prácticamente si por el pueblo de Israel fuera, tristemente no tendríamos nosotros Antiguo Testamento. ¿Sí? Por eso es de que también podemos nosotros ver que es creíble todo lo que está plasmado en el Antiguo Testamento, porque realmente es palabra de Dios. Que veíamos también de un rey que decía, ay, es que este profeta siempre me predice cosas malas, ¿sí? No lo aguanto, no lo soporto. Y va el profeta que era el profeta Micaías, va y le habla, a ver, dinos, vamos, si podemos ir a combatir a estos reyes o no. Y le dice, pues si quieres, si no. ¿Y qué le dice al otro? Pues ya ves, siempre me predice cosas malas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso todavía es más creíble. ¿Por qué? Porque realmente no se trata de esconder la historia del pueblo de Israel, sino realmente dar lo que ellos vivieron. Por eso no es religioso, por eso sí es historia, por eso el pueblo de Israel, al cual nosotros, a través de los miles de años, ahorita hay un pueblo Israel. ¿Sí me explico? Hay y existe un pueblo Israel que su origen tuvo
desde Génesis capítulo 12. Si nosotros quisiéramos saber, bueno, ¿por qué el pueblo de Israel tiene conflicto con los ismaelitas o lo que es con los musulmanes ahí en su tierra? Tendríamos que leer precisamente desde Génesis capítulo 12 cómo es de que Abraham tuvo otro hijo, cómo tuvo a Isaac, cómo desde ese principio empiezan los conflictos y todo. Y eso que me está narrando en Génesis no es una falacia, no es una historietita que de repente alguien se inventó. No, es historia real. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que todo lo que nosotros podemos ver desde el libro de Génesis es real, ¿sí? Es historia, ¿sí? Si el pueblo de Israel solamente hubiera sido una falacia en la historia de que pues por ahí surgió y todo, no tendríamos a un pueblo de Israel hoy en la actualidad. ¿Y viviendo dónde? Exactamente donde la Biblia menciona que deberían de vivir. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué podemos ver también ahí? Que el pueblo de Israel también es una evidencia de la existencia de Dios, porque los ha conservado, los ha guardado, los ha prosperado y seguirá siendo, es el pueblo de Dios y seguirá siendo el pueblo de Dios. ¿Sí? Y veíamos desde Génesis, ¿por cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser el pueblo de Israel el pueblo de Dios? Eternamente. ¿Sí me expliqué? Ni la iglesia, como ya lo hemos visto en otros estudios, ni la iglesia sustituye a Israel, ni Israel pasa a tomar ahora el lugar de la iglesia. No, son completamente dos cosas y dos instituciones completamente diferentes, con promesas completamente diferentes. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Y otra evidencia de la existencia de Dios, podemos ver que la Biblia es muy clara en marcar cómo una vida con Dios, refiriéndome al pueblo de Israel, les ha dado paz, tranquilidad, prosperidad, porque es muy marcado los periodos en los que el pueblo de Israel eran fieles a Dios y cómo Dios los prosperaba, cómo eran infieles a Dios y cómo Dios permitía que le pasaran todas esas cosas. Y los disciplinaba, los castigaba. Entonces también es muy claro en una vida con Dios y una vida sin Dios. Así es, ¿sí? Y es nuestro ejemplo, bueno, mal ejemplo, el pueblo de Israel es nuestro mal ejemplo, pero aún así ese mal ejemplo nos sirve a nosotros para no caer en las situaciones malas que ellos cometieron, ¿sí? Aún así, su testimonio nos sirve a nosotros. Bueno, debido a estos obstáculos de continuidad, la Biblia, por fuerza natural, debía ser la colección más contradictoria de opiniones humanas que el mundo jamás haya visto. Si entendemos eso, el hecho de que a través de 1600 años se haya escrito la Biblia, con diferentes hombres de diferentes clases sociales, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes oficios, era lógico que hubiese una contradicción entre todos ellos. ¿Sí me explico? Pero lo interesante y lo que hemos visto aquí, tanto en predicaciones y en otros estudios, es de que hemos visto aquí en Aposento Alto, es de que todo tiene una continuidad. Lo que habló un profeta en tal periodo es lo mismo que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se reafirma, o viceversa. ¿Sí me explico? Cosas que a lo mejor no entendemos grandemente, por ejemplo, en Ezequiel, cuando vimos Ezequiel 35, que habla acerca de las promesas cumplidas de Dios a Israel desde la resurrección y todo, y las vemos ahora con Apocalipsis. O sea, están hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Y no es de que uno le haya copiado a otro o que otro le haya copiado al otro, no. Todo se complementa y todos hablan de lo mismo. ¿Sí me explico? Y se complementan porque hay algunos que pueden hablar de una cosa, otros hablan de otra cosa, refiriéndose así a los mismos acontecimientos y se van complementando. Por ejemplo, cuando hemos hablado acerca de los reyes, la semana pasada precisamente, cuando hablamos acerca de este rey malo,
Vimos su testimonio con el profeta Isaías, vimos en Crónicas, vimos en Reyes, ¿sí? Y son tres autores diferentes y los tres hablaban exactamente de lo mismo, pero uno daba unos datos que no daba el otro daba datos de otro, pero en sí todos hablaban de lo mismo y no hubo ningún tipo de contradicción. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos ver como es extraordinario en la Biblia. Dice, pero por el contrario, la Biblia es exactamente para lo que ha sido diseñada, es decir, un homógeno, ininterrumpido, armonioso y ordenado relato de la historia completa de los tratos de Dios con el hombre. Eso es muy impresionante, el decir, es un tratado de Dios con el hombre, no vino a manifestarse a la naturaleza, a los objetos o a otra cosa que luego dicen por ahí, que es que Dios solamente es para ciertas, no, o sea, es específico para Dios y para el hombre y se reveló para el hombre y está con el hombre. Así es, sí, entonces, ¿por qué? Porque, bueno, muchos han dicho que la corona de la creación de Dios, ¿quién es? El hombre, ¿no? Realmente, cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios, ¿qué ocurrió en todo? ¿Le afectó nada más al hombre? No, le afectó a toda la creación, ¿sí? ¿Por culpa de quién? Del hombre, ¿sí? Entonces, por eso vemos que en la Biblia Dios se ha revelado de esta manera. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la Biblia, y en ella se revela lo que lo que el hombre necesita para para poder otra vez estar en comunión con quién, con su Creador, con su Dios. Sí, por ejemplo, Dios necesitaría perdonarle los pecados a a un a cualquier animal. No, ellos no cometen pecado porque las leyes no están hechas para ellos, sino para nosotros sí. ¿Una ley qué? Una ley moral, una ley ética, una forma de pensar que Dios ha plasmado o que Dios quiere que nosotros sigamos su recomendación a través de qué? De su palabra, a través de su Biblia. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros notemos esta situación. La Biblia no es cualquier librito, no, son 66 libros y esos 66 libros forman el completo pensar de Dios, ¿sí? O la completa revelación de Dios que tiene para quién, como lo hemos repetido, para el hombre. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? ¿Hasta aquí? Bien. Pues vamos a darle vuelta a nuestra hojita y aunque no, en esta ocasión no vamos a ver lo que es el tema doctrinal de la Biblia, sí era importante que lo estemos viendo. ¿Por qué? Porque si todos nuestros demás estudios los vamos a plasmar en la Biblia, era importante entender por qué nos estamos basando en la Biblia, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la doctrina de la Biblia, pues traté de traer, digamos, un poquito lo más relevante para que nosotros podamos entender por qué es necesario basarnos en la Biblia. ¿Por qué? Porque venimos de qué estudio. Estamos hablando del tema de quién? De Dios, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber las cosas de Dios? A través de la Biblia. Pero algunos preguntan, ¿pero por qué a través de la Biblia? Bueno, pues son precisamente las cosas que estamos viendo o las características por las cuales necesitamos. Si nosotros queremos saber en cuanto a Dios, nuestra relación con Dios, tenemos que ir a la Biblia, no ir con, con chamanes, no ir con otro tipo de personas o ni con la misma naturaleza, ¿no? A ver, Rosa, plantita, dime, ¿tú qué sabes acerca de Dios? ¿Me lo puedes explicar? Pues no, la flor, la rosa, jamás te van a decir absolutamente nada, ¿sí me explico? Entonces,
es importante que nosotros podamos entender eso. ¿Por qué es importante la Biblia para nosotros? ¿Sí? ¿Por qué la Biblia llena estos requerimientos que nosotros tenemos para poder nosotros entender de dónde venimos, nuestro propósito y a dónde vamos a llegar? ¿Sí? Porque recuerdan que nosotros venimos acerca de eso, ¿no? De que muchas culturas han tratado de establecer o mostrarnos cuál es nuestro origen. También la ciencia ha tratado de plasmar o tratarnos de explicar de dónde venimos o cuál es el origen o hacia dónde vamos. ¿Sí me explico? Pero lo importante que nosotros tenemos que ver a través de la Biblia es eso, que la Biblia nos da todas esas respuestas. De dónde venimos, nuestro propósito y hacia dónde vamos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Continuamos con nuestra hojita y vamos a ver lo que es el origen de la Biblia. Ya lo hemos visto en algunas otras un poquito, pero hoy vamos a ver dos textos principalmente, y vamos a ver que su autor es, ahí en nuestra hojita dice que es el origen de la Biblia, su autor es Dios, y entre paréntesis, el Espíritu Santo. Bueno, si yo digo eso, lógicamente lo tengo que sustentar, ¿sí? Y vamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos. Ahí en nuestras hojitas dice que es desde el versículo 19 al 21. Pero saben que aquí siempre leemos un poquito más antes, ¿verdad? Para entender un poco más el contexto, ¿sí? Bueno, y vamos a ir desde el versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 en adelante. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente: por lo tanto, siempre les recordaré estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Ahora, ¿quién está hablando aquí? El apóstol Pedro. Y algo interesante que dice es, por lo tanto, siempre les recordaré. ¿Sí? Entonces, si Pedro tenía en su propósito a sus oyentes, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Siempre les recordaré. Entonces yo ya no me puedo sentir tan mal, yo como pastor Eduardo, no me puedo sentir tan mal si con ustedes en una clase les pregunto, ¿y se recuerdan qué fue lo que vimos la semana pasada? Y ustedes me dicen, o simplemente no contestan nada. ¿Cuál es mi papel? ¿Qué tengo que hacer? Recordarles lo que ya hemos visto con anterioridad. Entonces, si cada semana puedo yo estar recordando, ¿estaré haciendo mal? No, estaré haciendo bien. Y esa misma técnica pedagógica, por decirlo así, esa misma técnica de enseñanza es la misma que el mismo apóstol Pedro, está plasmando aquí en su epístola. Dice, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, dice, y aún cuando ya las saben. Entonces, ay, es que ya me lo sé, es que esto ya lo vi, es que, bueno, pues te lo voy a seguir recordando aún, a pesar de que ya lo sabes, ¿sí? Porque si no ha tenido el efecto en tu vida para que cambie cierto algo, pues no. Hay una bonita, ¿cómo decir? Anécdota, en donde está un pastor con su iglesia y el pastor habla de tal texto, X texto,
Llega tal domingo, digamos al principio de mes, llega y digamos que predica sobre Juan 3:16, ¿no? Llega el pastor, predica sobre Juan 3:16, termina el culto, todo muy bonito, etcétera, etcétera. El siguiente domingo, otra vez en el púlpito, el pastor predica sobre qué pasaje creen. Sobre Juan 3:16. Y otra vez, y muchos así como, oye, pero eso ya predicó la semana pasada y no, se ha de haber confundido, ¿no? Entre todos se le traspapeló y ha de haber pensado que no. Ok. Siguiente semana, siguiente domingo, ¿sobre qué tema creen que habló? Sobre Juan 3:16. Y otra vez, pues ya muchos, bueno, pues eso ya lo sabemos. Eso ya sabemos que ya sabemos lo que va a decir, ya sabemos lo que ya lo predicó 2 domingos. Y bueno, ok, vamos a dejarlo. Ya. Al cuarto domingo, otra vez el pastor, ¿sobre qué tema creen que predicó? Sobre Juan 3:16. ¿Sí? Ya hasta que de plano alguien se va, oiga, pastor, pero fíjese, ustedes de esta semana, ya predicó y ya dijo, ya nos dijo y todo, y pues es el mismo texto, es la misma predicación. No se estará equivocando, no se habrá confundido, no lo recordará. ¿Y qué es lo que dice el pastor? Y lo que he predicado, ¿ya lo cambiaste en tu vida? ¿Lo que se ha enseñado ya tuvo un efecto en tu vida? ¿Qué le podría decir la gente? La mayoría puede decir, no. ¿Sí? Y aunque ya lo sabías, aunque ya sabías referente al tema, ¿sí? Y aunque se estaba semana tras semana hablando de ese mismo tema, no lo cambiaste. Y como dice Pedro aquí, aún dice, por lo tanto siempre les recordaré todas estas cosas, aún cuando ya las saben. ¿Sí? Porque muchas cosas que nosotros pensamos que ya las sabemos, pero realmente no las hemos llevado a la práctica, ¿sí? Es importante que nos las estén recordando y recordando y recordando. Y sobre todo cuando puede ser un mal hábito que tengamos en nuestra vida, ¿sí? Es importante que nosotros lo cambiemos. Pero es necesario que alguien nos esté ahí diciendo, cambia eso, cambia eso, cambia eso, cambia eso, cambia eso, porque no te está beneficiando en nada. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos ser conscientes de eso. ¿Sí? Y si en algunas cosas soy repetitivo, es por eso, porque me preocupo por su crecimiento espiritual, me preocupo por su conocimiento también intelectual en cuanto al conocimiento de Dios y me preocupo porque ustedes puedan tener una buena relación con Dios. Entonces hay cosas en las cuales yo voy a tener que ser muy enfático, muy repetitivo, muy constante en esos. ¿Para qué? No me refiero a estar echando bibliazos o estar echando pedradas desde el púlpito, no. Me estoy refiriendo a que como pastor parte de mi labor es estar hablando acerca de la palabra de Dios para que podamos corregir y poder tener una mejor relación con nuestro Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Dice otra vez, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes, dice, y están firmes en la verdad que se les enseñó. Versículo 13. Y es justo que debas de seguir, ¿qué? Otra vez dice, recordándoselas, mientras qué, mientras viva. Entonces, si el mismo apóstol Pedro está diciendo, mientras yo viva, estas cosas que ustedes ya saben, ¿qué creen? Y no se espanten, ¿sí? Y como dicen, y el que advierte no es traidor, se las voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que quede bien firme en sus mentes y en sus corazones, ¿sí? Entonces, también que podemos ver que el hecho de que Pedro está
consciente de que necesita dejar bien entendido ciertas cosas, ¿qué recurso iba a utilizar Pedro para que esto se siguiese repitiendo y repitiendo, inclusive aún en nuestros días? Dejar una carta, una literatura, dejar plasmado con letras un documento, su doctrina, su forma de pensar, su forma en cuanto a su relación con Dios, plasmados para que esto, a pesar, aún cuando Él ya no esté, se pueda seguir repitiendo, repitiendo y repitiendo y enseñando, ¿sí?, a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque es importante la repetición, ¿sí? Porque hay veces que muchas ocasiones pensamos que ya sabemos algo o que ya queda bien plasmado. Inclusive a un servidor hay muchas cosas que después de no haberlas visto o repetido o haber, después de mucho tiempo, ay, caray, sí se llegan a olvidar, o pasajes, ¿sí? Por eso es importante la repetición. ¿Sí, vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Está aquí? No. Y después, versículo 13 dice, y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Dice, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Prácticamente a Pedro ya se le había anunciado que estaba pronto a morir. Versículo 15, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerde, otra vez el tema de recordar, ¿sí? Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Por eso el tema, la temática que yo he agarrado en cuanto a las predicaciones es en base a ¿qué? Al calendario de lectura que nosotros iremos llevando año con año. Digo año con año porque el propósito es leer la Biblia en todo un año. Entonces, así conforme vamos llevando nuestra lectura, yo estaré hablando año con año, no exactamente de los mismos pasajes, pero sí, por ejemplo, en el caso de Isaías, que tiene 66 capítulos, pues por lo menos yo diría, si agarro un capítulo cada año en el cual nosotros le vamos dando vueltas, prácticamente estaría diciendo que Isaías lo estaría predicando en 66, terminaría de predicar en 66 años. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, esperemos que no tanto, ¿verdad? Pero a eso voy. ¿Sí me explico? O por ejemplo, Salmos, ¿no? 150, 150, me tardaré 150, ojalá, ¿no? Que pueda yo vivir esos 150 años para poder terminar de leer todos los salmos en 150 años, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que trato de decirlos, ¿sí? Cada año estaremos viendo y le estaremos dando vuelta y le estaremos dando vuelta y le estaremos dando vuelta y juntos, también yo seguiré aprendiendo, ustedes se les estará repitiendo, ¿sí? ¿Y qué? ¿Por qué es importante? La repetición, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí? Bueno, seguimos, versículo 15. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Versículo 16. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que dice aquí Pedro muy importante es de que dice, perdón, versículo 16 dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos, ¿sí? Prácticamente Pedro está diciendo aquí, a ver, lo que nosotros les hemos enseñado, lo que les hemos en repetido, lo que les hemos, la enseñanza, nuestra doctrina que les hemos estado dando, no fue invento de nosotros, ¿sí? No fue invento de nosotros, así como lo hemos visto con anterioridad, con el Antiguo Testamento y todo. No fue que Dios
o que estos hombres de repente se levantaron y empezaron a hablar acerca de Dios. No, sino todo lo contrario, sino que estos hombres, dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos estaban completamente seguros de lo que hablaban. Ya hemos hablado acerca de la extraordinaria obra del Evangelio de Lucas. ¿Qué es lo que pasa con el Evangelio de Lucas? Que es una investigación formal, muy impresionante en cuanto a Jesucristo. Lucas, otra vez, nunca conoció al Señor Jesucristo. Lucas nunca, pues ni escuchó su voz, etcétera. Entonces, Lucas tuvo que ir a los testigos, ir a la gente que todavía vivía y que había presenciado todo en cuanto a lo que Lucas plasmó en su evangelio, y ese es el gran trabajo que Lucas hace en su evangelio. Entonces, de esa forma, Lucas no estaba inventando, sino que el evangelio de Lucas es la evidencia de su investigación, y aquí un testigo, precisamente el apóstol Pedro, está diciendo, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Que él es testigo o que no es testigo? Pedro, él es testigo. Y si ya hemos visto con anterioridad acerca de los profetas, acerca de que estaban completamente convencidos del mensaje que ellos predicaban, inclusive hasta dar su propia vida, ¿qué sentido tenía o qué sentir tenía Pedro? Lo mismo, ¿sí? Estaba completamente seguro del mensaje que predicaba y estaba completamente comprometido con ese mensaje, que era capaz de dar su propia vida por el mensaje que predicaba. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él mismo, ¿qué es lo que dicen? Yo mismo lo vi, nadie me lo contó, yo mismo fui testigo de eso. Entonces, Pedro vivió alrededor de 3 años y medio con Jesucristo, con un Jesucristo no inventado, ¿sí? Con un Jesucristo histórico que realmente existió, porque hay muchos que dicen, no, es que Jesucristo no, y lo dicen sin ninguna base, ¿sí? Sin ninguna base histórica, sin ninguna base de absolutamente nada, y ahorita no es el tema hablar de eso, ¿sí? Pero lo importante es de que el mismo apóstol Pedro está siendo testigo y está diciendo, yo mismo vi nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Versículo 17, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. Si nosotros recordamos ahí lo que es en Mateo, también lo menciona Marcos, también lo menciona Lucas, lo que es llamada la transfiguración, ¿sí? Que viene y se manifiesta ¿quién? Moisés, ¿y quién más? Y Elías, y empiezan a hablar con Jesús, pero por eso se dice la transfiguración, porque ellos vieron como que resplandecía, como que una gran luz, y no solo eso, sino que dice, recibió honor y gloria de parte de Dios, dice, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Entonces, no solamente lo que fue Pedro, Jacobo y Juan, quienes eran los que estaban más cerca en cuanto a Jesús, no solamente ellos vieron esa manifestación, sino que también escucharon la voz de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, Pedro estaba completamente convencido de lo que Dios había hecho en la vida de Jesús. Y versículo 18 dice, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo. ¿Se dan cuenta? Pedro es ese gran testigo de lo que es Jesucristo. No es un loco que se levantó y empezó a decir, no, fue testigo. Y no solamente él solo, sino también hubo otros 2
testigos. Otra vez, repito, Juan, es el apóstol Juan, Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Versículo 19. Y dice, debido a esa experiencia, ¿a qué experiencia? A lo que él nos acaba de mencionar, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más. Imagínense, una cosa es de que se nos adoctrine, que se nos enseñe, que se nos diga, no, es que tiene que hacer esto, esto y esto, esto, y ahora tiene que hacer esto, esto. O en la misma escuela, cosas que nos dicen, bueno, es que si tú mezclas tal, no sé, bicarbonato y lo metes al refresco, seguro se va a salir y todo. Si nada más nos lo ponen platicadito, pues decimos, bueno, ok, y ya, pues nada más me dijeron eso. Pero si nosotros lo vamos y hacemos el experimento, ¿qué va a decir? Sí es cierto. ¿Sí me explico? Sí, vamos a decir, sí es cierto, sí pasa eso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó con Pedro? Que realmente en cuanto a Jesucristo, esa experiencia que vivió con él, le dio la completa seguridad y la firmeza de que Jesucristo era quien realmente decía ser. ¿Sí? Que todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaron acerca de él, realmente hablaban de él. Porque es lo que él expresa. Versículo 19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más. ¿Sí me explico? Confiamos aún más en el mensaje que proclamaron, ¿quiénes? Los profetas. ¿Sí? Entonces, Pedro estaba completamente seguro del mensaje que predicaba. ¿Por qué? Porque había tenido una gran experiencia en la cual a él le confirmaba lo que Jesucristo. ¿Y cuál era la continuación de Dios? ¿Cuál es la variante que siempre debe de haber? Que Dios respalda a aquel que utiliza. Y no más está cumpliendo lo que Pablo estaba viendo, sino sino que todo el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Jesús, y él doblemente lo estaba confirmando por las Escrituras y por la experiencia propia con Jesucristo. Y no solamente podemos hablar, o Pedro puede hablar de esa experiencia que tuvo de la transfiguración. Mismo Pedro vio a cuántos ciegos sanó, a cuánta gente resucitó, a cuántos gente enferma sanó. O sea, Pedro puede hablar muchísimo en cuanto a Jesucristo. Pedro habló con el resucitado. Pedro habló y da testimonio acerca de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Lo vieron comer después de su resurrección. O sea, Pedro es un excelente testigo en cuanto al Jesucristo histórico. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué dice más adelante? Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. ¿Quiénes ellos? Todos los profetas. Prácticamente, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Ustedes deben de estar atentos a todo lo que esos profetas hablaban. ¿Cuáles profetas? Del Antiguo Testamento. Todo lo que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, o lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel o los judíos, solamente su Biblia es el Antiguo Testamento. Para nosotros es el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento. Bueno, Pedro está diciendo, todo lo que está en el Antiguo Testamento deben estar atentos y apercibidos, porque todos ellos están hablando ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Y como ya lo hemos mencionado, todos estos autores del Antiguo Testamento, diferentes clases sociales, diferente cultura, diferentes formas de pensar, diferente forma de sentir, diferentes situaciones emocionales, inclusive en diferentes zonas geográficas, todos apuntan y hablan de lo mismo, que es acerca de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, dice, ustedes deben estar presentes, mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca
y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¿Cuál sería el tema principal de todos aquellos profetas del Antiguo Testamento? Cristo. ¿Sí? Y cuando hacemos el análisis de que lo que representaba cada uno de los sacrificios plasmados en cada una de las liturgias dentro de la religión judaica, todas apuntan ¿a qué? A Jesucristo. ¿Sí? Bien. Versículo 20 dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? De repente un día se levantó y dijo, pues como que no tengo nada que hacer. O, se pasó un pajarito y el pajarito como que me dio a entender de que, pues voy a hablar de Dios. Y de repente se puso a escribir así cosas que sin sentido y pues que según Dios se lo reveló. No. Todos estos hombres, y como ya lo hemos visto con anterioridad, Dios utilizó a hombres para expresarse, dar su mensaje y que el receptor, en este caso principalmente el pueblo de Israel, pudiera recibir este mensaje. Que antes de que hubiese escritura y lectura, Dios ¿de qué forma se expresó? De una forma audible. Y toda esa tradición se fue llevando de generación en generación de una forma verbal hasta que ya se plasmó hasta Éxodo capítulo 20, o digamos allá en la época, ahí vemos con los egipcios y a lo mejor un poquito antes, donde ya estas naciones o estas culturas empezaban a utilizar la escritura y la lectura, ¿no? O empezaban a plasmar ya sus relatos históricos. Y muchos lo hacían inclusive de una forma gráfica, ¿no? A través de pictogramas, a través de escenas plasmadas en jarrones, en paredes, etcétera, etcétera. Entonces, es importante notar eso. Entonces, en el caso de los profetas, dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, dice, ni por iniciativa humana, como ya lo hemos dicho con anterioridad, no surgió de ellos decir, pues vamos a hablar de Dios y vamos a inventarnos un libro en el cual después lo vamos a juntar y le vamos a llamar la Biblia. No. Yo creo que el hombre no es capaz de plasmar ese tipo de cosas, ¿no? Hay culturas, como ya lo hemos visto con anterioridad, que dentro de su cultura, pues sí, han plasmado cosas mitológicas y todo, pero así que realmente hablaran y que dijeran, vamos a conformar muchos libros que hablen de eso por diferentes autores, no. Normalmente esos otros libros normalmente son un solo libro, ¿sí? Pero en el caso de la Biblia son 66 libros y hablan de un solo tema. Pero en todos aquellos solamente es un autor en un momento especial y etc. Y así me explico. O sea, esa es la gran diferencia de aquellos otros libros a lo que es o lo que tenemos ahora nosotros como la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dice otra vez, ni por las escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Versículo 21, ni por iniciativa humana. Al contrario, dice, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro? ¿Quién fue el autor o quién fue el que inspiró o que impulsó a que todos estos hombres, tanto escritores como no escritores, hablaran en nombre de Dios? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nosotros, a lo mejor de una mala forma o una forma muy común, podemos decir, creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y ellos tres conforman un solo Dios.
ponemos al Padre? Bueno, porque porque es el primero que se menciona en la Biblia. Hablamos de Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad porque es la segunda persona que se menciona. Y hablamos del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad porque es la tercera persona que se manifiesta en la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Que el autor de toda la Biblia es uno. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? Que habló en nombre de Dios, ¿sí? Por decirlo de una forma, ¿sí? Pero bueno, vamos a entender que si decimos que el Espíritu Santo es Dios, entonces, y que Dios inspiró la Biblia, tenemos que entender ahora que el Espíritu Santo sí es Dios, entonces es Dios quien inspiró a estos hombres. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. A lo largo de 40, se les dice a 40 autores, pero fue alrededor de 40 escritores a los cuales Dios utilizó para que un solo autor los hablara a través de ellos. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Reflexiono y afirmo que el repetir, así como lo dice Pedro, repetir y recordar es parte de nuestra vida, es parte de nuestro crecimiento. A veces está el comentario de ¿otra vez vas a leer la Biblia? ¿Otra vez va a ser lo mismo? Y otra vez la Biblia y los mismos temas. Yo creo que aquí es cuando depende de la persona y de la actitud con la que llegue o con la que se preste para leer la Biblia. Porque alrededor de mis 20 años que tengo como creyente, como hija de Dios, he experimentado que la Biblia siempre es fresca, siempre me enseña, siempre me recuerda y me muestra cuál es la forma de vivir. Y yo sé que el Espíritu Santo nos ayuda a tener esa experiencia con Dios, pero la persona que se aburre o que no está dispuesta a escuchar de Dios, no va a aprender de la Biblia. Entonces, algo que mencionabas tú al principio es que la repetición es importante. Ahorita a ver si me acuerdo, pero repetir y recordar la palabra de Dios es muy importante y depende mucho de nuestra actitud con la que lleguemos. Si nosotros no reconocemos a la Biblia como nuestra autoridad de nuestra vida, entonces es muy difícil que aprendamos de la Biblia. Muy bien. Sí, y así es. Entonces, nuevamente repetimos como es el tema, y dice otra vez, versículo 21, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, tenemos que estar completamente seguros y estar completamente convencidos que lo que nosotros tenemos como palabra de Dios, como Biblia, ha sido inspirado ¿por quién? Por Dios y por el Espíritu Santo en particular. Alrededor de 40 escritores, pero un solo autor. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar. ¿Sí? Bien.